Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la invasión de los bárbaros al continente de Europa. Esta invasión es un proceso de incursión de tribus provenientes de las afueras de las fronteras romanas. Llegan buscando mejores condiciones de vida en un contexto de debilitamiento de las relaciones sociales esclavistas de producción en Roma. Los bárbaros eran pueblos que mantenían rasgos de la comunidad primitiva, con una economía basada en una ganadería de subsistencia, una agricultura rudimentaria. Socialmente se organizaron en tribus, o también llamadas cipe. En lo político, en estas tribus la soberanía recaía en la asamblea, y ésta se dedicaba a los asuntos más importantes, que podían ser la declaración de guerra, la firma de paz, entre otros. La clase dominante, para justificar su posición social, hacía relacionar su origen a los dioses, sobre todo a Odín o Wotan, Dios supremo, señor de la guerra u ordenador del mundo, y Thor, divinidad del trueno, protector de los campesinos. Las causas de las invasiones bárbaras son numerosas. Entre unas de ellas tenemos el aumento poblacional de las tribus, la búsqueda de nuevas tierras que pueda sostener el incremento poblacional, la expansión de los hunos, que presionaban a las tribus germanas, búlgaras, entre otras. Los bárbaros necesitaban tierras para asentarse. Muchas tribus penetraban en Roma pacíficamente y colonizaban tierras romanas. Las principales invasiones bárbaras en Europa son muchas, de las cuales mencionaremos las más importantes. Primera, los visigodos. Pueblo germano, perteneciente al grupo godo, dirigidos por Alarico, cruzaron el Danubio hacia el año 376. Debido a la invasión de los hunos, se ubicaron en la región oriental del Imperio Romano, donde derrotaron al emperador Valente de Oriente en la batalla de Adrianópolis. Más adelante, el rey Ataulfo saquea la ciudad de Roma en el año 410. Segundo, los suevos, de origen germano, vivían al este del río Elba. Llegaron a la península ibérica en el año 409, con los vándalos y los alanos. Inicialmente, los suevos se dedicaron al saqueo en la zona de Hispania. Conquistaron Sevilla, derrotando al ejército imperial de Roma. En el año 456, Teodorico II, al frente del ejército visigodo, derrotó a los suevos en la batalla de Órbigo. Desde entonces, los suevos quedaron arrinconados en la Galicia. 3. Los vándalos, procedentes de Dinamarca, emigraron al valle del río Oder. Entraron en la Galia en el año 406, invadieron Hispania, donde lucharon contra los visigodos y los romanos. Los vándalos obtenían una victoria sobre las tropas romanas en Hispania, dominando la región de Bética y la de los cartagineses. Genserico se convirtió en su rey en el año 428, y bajo su mando alcanzaron su máximo poder. Cabe distinguir dentro del pueblo vándalo dos grupos bien diferenciados: los vándalos cilingos y el de los vándalos asdingos. 4. Los hunos, de origen asiático, se caracterizan por sus incursiones de saqueo y pillaje, utilizando las guerras como medio de expansión. Tuvieron una organización política sencilla. La base era el clan, el cual, agrupado con otros,
formaba una tribu. A mediados del siglo V llega al poder el Kan Atila. En el año 451 incursiona sobre Roma, en donde una coalición romana germánica dirigida por el general Aecio contiene el avance de los hunos sobre las Galias en la batalla de los Campos Cataláunicos. Volverían a arremeter contra Roma, pero un pacto con el Papa León I evitó que saqueen la ciudad. Atila morirá en el año 453 y poco después la tribu se desintegraría. 5. Los érulos. Antiguo pueblo germano, seguramente expulsado de Escandinavia. Durante la primera mitad del siglo III, según los historiadores medievales, estuvo aliado con los godos en las expediciones alrededor de las costas de los mares Negro y Egeo. A principios del siglo V, un jefe llamado Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, en el año 476, y fue nombrado rey de Italia por sus propias tropas. El reino érulo fue vencido y disuelto por los ostrogodos en la mitad del siglo VI. El nombre de emperador dejó de utilizarse. 6. Anglosajones. El término anglosajón hace referencia a la unión de sajones y anglos, quienes cruzaron el Canal de la Mancha para invadir Britania, donde los pueblos oriundos, como los bretones, opusieron gran resistencia, siendo obligados a replegarse al este de la isla. Estos anglosajones, dirigidos por Engisto, al tomar la isla, la organizaron en pequeños reinos, que no demoraron en entrar en contradicciones. 7. Los francos. Grupos de germanos dirigidos por Clodeón se establecieron en Renania, Bélgica y Artois. Entraron en tratativas con el Imperio Romano y les concedió el título de federados. E incluso uno de sus reyes, Childerico I, se alió a Roma contra los visigodos. Fue con Clodoveo que los francos se juntan y forman un solo reino. Las consecuencias y aportes al mundo feudal de estas invasiones bárbaras. A ver, mencionaremos algunas, ¿no? Introducen nuevas costumbres, feudo, vasallicas, la caballería, la herencia, entre otros. El hijo mayor recibe todos los bienes familiares. Esto era conocido como mayorazgo. La propiedad colectiva de tierras, el respeto a la mujer. También introducen los juicios de Dios para culpar o exculpar los delitos. La compensación por la pérdida de algo, conocido como Wergel. La formación de la cultura occidental y, por último, se formarían más adelante los reinos bárbaros. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias, nos vemos.